video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es María Guadalupe Trejo Ruiz, maestra de la Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a hablar en esta ocasión de la asignatura de Análisis Histórico de México, con el tema México del Movimiento Armado a la Reconstrucción, del subtema El presidencialismo de 1940 a 1968. Análisis histórico de México. El objetivo de la materia: analizar los principales procesos históricos de mayor relevancia en México y su evolución desde la época prehispánica hasta la contemporánea, donde se integra la teoría, la práctica, la investigación que permita valorar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro en una visión integral que facilite al alumno participar activamente en la toma de decisiones en su comunidad y en el país. Las competencias que estamos utilizando son pensamiento crítico. La número 6, sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 6.4, estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. ¿Qué entendemos por presidencialismo? Es la etapa en la historia de México en donde se van a analizar los principales acontecimientos de los presidentes que estuvieron al frente del gobierno de México durante los años de 1940 a 1968. Bien, comenzaríamos por el general Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Para esto vamos a retomar un poquito del presidente anterior, que fue Lázaro Cárdenas. Bien, Lázaro Cárdenas durante su gobierno le va a cambiar el nombre al partido, un partido que había surgido de la época en 1928 con Plutarco Elías Calles. Este partido será el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Bien, durante el maximato fue el partido que estuvo comandando el gobierno, siendo el jefe máximo de la revolución Plutarco Elías Calles. Cuando es el presidente de México, Lázaro Cárdenas, decide terminar con este periodo de México del maximato y para que no quedara ningún vestigio de Plutarco Elías Calles, decide cambiarle el nombre de PNR a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y de esta manera, con este partido, se va a elegir de candidato al general Manuel Ávila Camacho, quien va a ser presidente de México de 1940 a 1946. Bien, el presidente Manuel Ávila Camacho va a lograr una unidad nacional del país, es decir, continuar con las mismas ideas que tenía Lázaro Cárdenas en beneficio del país. Se va a crear la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, que va a venir a fortalecer al partido, al PRM. Este partido ya contaba con la CNOP y con la CNC, y con esta nueva creación de la Confederación fortalece más al partido. Se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social para defender los derechos de los trabajadores. Ya se había creado en 1930 la Ley Federal del Trabajo y en 1933 se había creado el salario mínimo y de esta manera los trabajadores ya estarían más protegidos. También se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social como una protección para los trabajadores. Se creó la Procuraduría General de la República en defensa de los derechos de los trabajadores y de las personas y proteger y crear una división dentro de los delitos. El Departamento del Distrito Federal, como primera forma de gobierno, el Instituto Tecnológico de México y de Monterrey, apoyando la educación superior. Bien, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue con el hundimiento de dos embarcaciones, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Al hundirse estas dos embarcaciones es cuando México decide entrar a la Segunda Guerra Mundial y le declara la guerra a Alemania. Estados Unidos decide apoyar a México preparando al Escuadrón 201 en Texas. En 1944, México entra a la Segunda Guerra Mundial atacando a Filipinas, del cual resulta victorioso. Y México, el Escuadrón 201, regresa en 1945 como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Cambia también otra de las acciones que realiza el general Manuel Ávila Camacho, es cambiar el nombre del partido que Lázaro Cárdenas le había puesto PRM, Partido Revolucionario Mexicano, a Partido Revolucionario Institucional, PRI.
que a partir de ese momento se va a llamar PRI, Partido Revolucionario Institucional, hasta la fecha. Bien, se va a crear también el servicio militar obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Esto porque se dio cuenta el general Manuel Ávila Camacho de que realmente no teníamos ninguna fortaleza militar y por eso instaura el servicio militar obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Bien, el siguiente presidente va a ser el licenciado Miguel Alemán Valdés, que es presidente de México de 1946 a 1952. Él va a ser el primer presidente civil y el primer presidente del PRI. Al ser el primer presidente civil, se cambiaron los estatutos del Partido Revolucionario Institucional y prohibía a los militares que participaran en los puestos de elección popular, principalmente a lo que serían presidentes de la República, senadores, diputados, gobernadores. Ya no podían ocupar ningún puesto de elección. Y Miguel Alemán va a ser el primer presidente civil. Era abogado, licenciado en Derecho. Bien, con Miguel Alemán se inicia la modernización en el país. Él nuevamente empieza a traer al país la industria, apoya toda la industrialización mexicana y extranjera. Esta industrialización le trae a México muchas ganancias económicas, puesto que está pidiendo también dinero prestado hacia el extranjero para lograr la industrialización en el país. Industrialización textil, manufacturera, industrialización automotriz, ferroviaria, trajo también el cine, la televisión, la radio, creando con ello lo que fue el Grupo Televisa. Bien, se crean las carreteras y las vías férreas, recordando también que los ferrocarriles en esa época era el mayor medio de comunicación y de comercio que trasladaba todo tipo de productos. La construcción de escuelas para erradicar el analfabetismo, escuelas rurales y urbanas, tanto para los campesinos dentro de la ciudad, también en las ciudades. Fortaleció la producción del petróleo, apoyando todo lo que había hecho Lázaro Cárdenas. Bien, el siguiente presidente va a ser el contador público Adolfo Ruiz Cortines, que fue presidente de México de 1952 a 1958. Cuando entra a su gobierno, entra con un gobierno de austeridad, puesto que el presidente anterior, Miguel Alemán, había dejado al país en una crisis económica grande. Una de las cualidades principales de este presidente es otorgar el derecho al voto a la mujer. En 1953, cuando la mujer por primera vez tiene el derecho de ir a votar, no de ser votada, solamente de votar. Se crea la construcción de las torres de satélite, edificios emblemáticos para el avance de la Ciudad de México. La creación de la Comisión Nuclear. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que terminaron prácticamente con estas dos ciudades, se prohíbe nuevamente a las ciudades, que los países que puedan construir nuevamente este tipo de armamento. Se da el mejoramiento a la educación, se sigue apoyando para que exista menos analfabetismo y se da un pequeño crecimiento a la economía del país. Bien, el siguiente presidente es el licenciado Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964. Cuando inicia su gobierno se va a encontrar con tres problemas: el problema agrario, el problema magisterial y el problema ferrocarrilero. En el problema agrario, los campesinos pidieron el apoyo al presidente para que les otorgara un dinero en el cual pudieran ellos invertir en semillas, en material, en tractores, en lo que se necesitaban para que el campo fuera productivo. El gobierno les otorga estos préstamos. El problema magisterial, los maestros pedían un aumento de salario. Este aumento de salario se les otorga a los maestros para que ya no se fueran a huelga. Pero en el problema ferrocarrilero también pedían un aumento de salario a los ferrocarrileros, aumento de salario que el gobierno no les pudo otorgar porque tenían ya la crisis económica del país era muy grande y no tenían el dinero suficiente para darles un aumento a los ferrocarrileros. Y los ferrocarrileros decidieron irse a huelga. Al irse a huelga paralizaron todo el país, todo el movimiento económico y el traslado de todas las personas. Esto trajo consecuencias muy graves a la economía del país. El presidente López Mateos tuvo que conseguir dinero para poder lograr darles el aumento a los ferrocarrileros y pudiera continuar trabajando la economía del país. Bien, durante su gobierno también de López Mateos se va a nacionalizar la industria eléctrica, donde el gobierno ya comienza a trabajar todo lo que sería la industria eléctrica. Se otorga por primera vez los textos gratuitos a escuelas públicas y privadas, en lo que sería en educación básica, en primaria, para que ya no hubiese motivos para abandonar las escuelas. Se crea el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado en 1959, es decir, el ISSSTE, que viene a fortalecer
el sector salud, puesto que ya existía el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con estos dos institutos se fortalece lo que sería todo el sector salud. Se regresa a México el territorio del Chamizal, territorio que se había perdido durante la época de Santana y que el presidente de Estados Unidos decide regresarle a México. Bien, el siguiente presidente es el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970. Entra en un gobierno en una forma muy autoritaria. Él desde su toma de protesta dice que no le va a temblar la mano para tomar decisiones y entra con una forma muy autoritaria. En los gobiernos anteriores de Ruiz Cortines y de López Mateos, ya habíamos mencionado que existía una crisis económica muy grande en el país. Bien, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se va a dar lo que se le llama el milagro mexicano, donde se da un crecimiento a la economía del país. Se va a fundar también el Instituto Mexicano del Petróleo para poder proteger esta producción del petróleo. En el 1968 en México se van a dar los Juegos Olímpicos y también se va a dar el movimiento estudiantil. Este movimiento estudiantil que inició en el mes de julio de 1968, donde los estudiantes realmente lo que ellos protestaban eran situaciones académicas de la universidad, no estaban en contra del gobierno, pero el gobierno confunde esta situación por las olimpiadas que se iban a realizar. El 2 de octubre de 1968, los estudiantes se reunieron en la plaza de Tlatelolco y coincidió en esa reunión que se encontraba en México también Ernesto Che Guevara, que había participado en la Revolución Cubana, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz pensó que esta situación iba en contra del gobierno o bien que querían boicotear las Olimpiadas que iban a ser 15 días más adelante, también en el mes de octubre, y le da la orden al secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que detenga a los estudiantes al precio que sea. Luis Echeverría manda al Grupo Olimpia y al darse cuenta de la manifestación de los estudiantes, pues envían a todo el ejército, helicópteros, aviones y se da la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Bien, al día siguiente el gobierno manda a limpiar toda esta matanza y no da a conocer al pueblo de México la situación que se había ocasionado. Y 15 días después se celebran los Juegos Olímpicos como si no hubiera pasado en México, nada en México. Bien, la Copa Mundial de Fútbol se celebra en 1970 y con eso trae también muchos gastos económicos al país. Bien, se firma un tratado de Tlatelolco para el desarme nuclear en 1970 para evitar la construcción nuevamente de cualquier tipo de armamento nuclear. Bien, como conclusión, los gobiernos de México durante los periodos de 1946 a 1970 trajeron a México muchos cambios en los aspectos industrial con inversión nacional y extranjera, avances en la educación, salud y estabilidad económica, conflictos que cambiarían la vida de México, dejando huellas imborrables en el país, como sería el 2 de octubre. Aumentó la deuda externa y la devaluación de la moneda. Este es un periodo de México en el que tuvimos demasiados problemas económicos y la solución pues fue la muerte de muchas personas para los presidentes. Gracias.